Hoy es día del ferrocarrilero. Yo soy jubilado del Departamento de la Fuerza Motriz. Felicito y saludo a mis compañeros. Sí, aquí tengo compañeros que dijeron que su ídolo era aquel que decía el efecto del ferrocarril y anunciaba un chocolate en un programa dominical que les entretenía mucho y que a mí me horrorizaba. Enrique Alonso. Ándale, pero ¿cómo decía? Chocolate. Sí, lástima de los ferrocarriles que pasaron a mejor vida por una de las actitudes, por una de las decisiones más dolorosas para este país, hombre. ¡Qué insensatez! Hay países donde la red de ferrocarril, en España, por ejemplo, hay unos trenes que son la envidia y pues como fue poco a poco su mejora y su incremento, no es algo que haya gravitado mucho en su presupuesto y uno puede subirse a un tren casi ultrasónico y que llega de Barcelona. Aquí en Estados Unidos. Bueno, claro. En Japón es donde nos tienen turulatos por las velocidades. Sí, el diseño de sus trenes que cada vez tienen mayor velocidad, pueden desarrollar una mayor velocidad, comodidad, la red que tienen, es impresionante. La puntualidad, nunca llegan tarde, y si llegan para ellos, 3 minutos ya es tarde. Fíjate. Y ya te dan una carta para que se la entregues a tu empleador y le digas, fue el tren. En Europa prefieren subirse al tren que treparse a un avión. El Europass, sí. Y mira que los aviones platito locales que van de un país a otro son económicos, pero yo he observado algunas películas en donde ves el tren y se ve el recorrido del tren. Tiene vía libre. Sí. Hasta bardeado, ¿sí? ¿no? Cercado a veces. Sí, es que va a más de 200 kilómetros por hora. Entonces no puede haber nada que se ponga en el camino porque se produciría una catástrofe. Y así, y como ya hay túneles, por ejemplo, túneles debajo del Canal de la Mancha, se puede ir de Londres a París en materia de hora y media. Bueno, ¿y quién le reclama al que vendió los ferrocarriles, al que los chachareó, al que por virtud de lo mismo consiguió chamba? ¿Quién juzga a un expresidente que nos dio en toda la torre, echando a perder un recuerdo y una imagen, pero también un elemento de progreso desde la revolución? Nadie reclama y dejó al país totalmente a expensas. Desferrocarrilizado, algo así, ¿no? Por ahí. El que me lo será buen descarrilizador. Yes. Sí, pero además nos dejó con un problema mayor, fíjate, porque para sustituir todos estos vagones y estas rutas que cubría el tren para el traslado de mercancía, de materias primas, de maquinaria pesada, de todo eso, pues entró la flotilla de transportes, de trailers de doble cabina, de doble caja, y aparte de que creó un mayor problema dentro de las vías de la ciudad o en las carreteras, el costo se elevó muchísimo. Mira, hay puntos que ya resultan inaccesibles porque el único medio de transporte así era el ferrocarril. Y no sé si ustedes recuerdan y utilizaron el Express. Era baratísimo, muy efectivo y no se robaban las cosas. Nada, no. Muy seguro. Sí, y no te ponían tantos requisitos como manejan los transportes foráneos. No. Bien cuidado todo. Yo hice mi mudanza, parte de la mudanza de aquí a Durango en ferrocarril. Intacto llegó todo. El águila azteca es el orgullo de los ferrocarriles. Y en muchos puntos le decían la burra porque eran simples enlaces, ¿no? Entre las vías principales y luego un ramal alterno. Yo recuerdo había un ramal, cuando uno viajaba a San Luis Potosí en tren, había un ramal
ahí en Guanajuato, que iba a San Luis de la Paz, que estaba en Guanajuato. Pero recuerdo que se detenía el tren y salían los pasajeros que tomaban el ramal. Y eran no sé cuántos kilómetros, ¿no? La carretera sí pasa por San Luis de la Paz. Nosotros viajábamos hasta Irapuato por diferentes corridas. Y de Irapuato forzosamente un ramal extra a Guanajuato, porque como era pura sierra prácticamente, era muy difícil establecer una línea que de ahí saliera a otros puntos. Sí. Y debe haber muchos lugares más o menos iguales. Había, que quedaron totalmente aislados y desprotegidos. Y acuérdense de la cantidad de accidentes que ahora hasta una actriz, fíjate que me tocó pasar rumbo a Querétaro, en el lugar donde tuvo el accidente, ella iba a Celaya. Sí. Y yo creo que acababa de ocurrir, todavía ella y sus hijos estaban dentro del automóvil porque estaban los servicios de auxilio y la información, los fotógrafos tomando imágenes. Sí, Leti Calderón y Carlo y Luciano. Y ya los dieron de alta ayer, ¿no? Estaban dudando por el clima, sobre todo en el caso de Luciano. ¿El enfermito? El enfermito. Que curiosamente, y quién sabe cómo es el destino, él fue el que, sin estar grave, sufrió más daños. Bueno, y parece que una de las versiones que yo oí, que iba a 140 kilómetros por hora. Bueno, con 2 niños eso es criminal. Pues eso yo lo oí. O sea, es una carretera que se presta para esas velocidades, pero llevando a niños y sin cinturón de seguridad fue milagroso que se salvaran. No. Milagroso. Es una locura. Héctor, ¿y por qué no reclamas a los que quieren chacharear al petróleo? No, es que no pretenden venderlo. Pretenden inversión privada que sucede en todos los países del mundo. Si en el ferrocarril hubiera entrado inversión privada, japonesa, inglesa, bienvenida hubiera sido. Anda, estaríamos, pero a primer mundo. Pero el petróleo no se va a vender. No se crean de los que perdieron la elección. Simplemente va a permitir que otros capitales entren, hagan negocio y nos convenga a nosotros. Se optimizan los servicios. Sí. Se pueden ampliar muchas cosas y esperemos que hasta bajar parte del combustible. Y si no bajar, que ya no suba. Oye, pues, ¿cuántas veces nos endilgaron el petróleo es nuestro y tú eres dueño del petróleo? Fuera del sindicato y los altos funcionarios. Además estoy viendo las cifras escandaloncísimas de cómo se roban en los ductos el combustible. Ajá. Pero tú dices, bueno, esto deja más que el narcotráfico. Son cifras de ese orden. Millones de litros. Y no hay intervención inmediata. Y limpio, sin disparar un solo tiro y sin una gota de ¿Sabes sangre. qué me encontré en la carretera ahora que salí? ¿Qué? Ay, tan tarados. Perdón, pero bueno, pues hay que criticar a quienes hacen mal su trabajo. Decía, no compre gasolina en lugares no autorizados. Pero si me la dan más barata, ¿cómo no voy a comprar ahí según el transportista? Piensa, Claro, ¿no? claro. ¿Por qué no voy a comprar si me lo dan más barato? Y me ahorro una lana que me echo a la bolsa yo. Y que no me da nadie. Sí, pues es Que tienen absurdo. un letrero que dice Se vende gasolina. gasolina no autorizada. Es que corre la voz entre ellos. Ellos saben. No somos los coches particulares ni los triciclos o las bicicletas. Son los transportistas. Ellos mismos. Corre la voz entre ellos. Oye, aquí donde estás almorzando, se reúnen donde dan guisos muy ricos, por cierto. Sí. Ya me ha tocado. Y se corre la voz entre ellos. Entonces ellos, pues, creo que al revés, Pemex debería decir, denuncie donde venden irregularmente combustibles y llévese una gratificación. Ajá. Sí, son lemas así totalmente vacíos. Por ejemplo, dile no a la falsificación. Bueno, pero ¿qué uno falsifica? No, a uno le endilgan un billete que después se lo quitan en el banco y sale uno perdiendo. ¿Cómo va a decir qué puede uno hacer ante eso? Otra de las frases más vacías que he escuchado es, cuide su dinero,
cuide sus billetes. Bueno, pues, ¿qué les pasa? ¿No han visto esa publicidad que están empezando ahora? Voltea a ambos lados antes de salir. No le abras la puerta a extraños. ¿Están pegando mantas? Pues es que ellos no pueden. Y como no pueden, ¿no ves lo del el traspaso de condominio? ¿Cómo se llama eso? Extinción de dominio. Eso. Que vigiles tú, si eres propietario de una casa, a quién se la rentas. Y que vigiles tú si entre tus clientes, factoría, departamento, terreno, casa, lo que sea, que estés atento para que los denuncies, porque corres el riesgo de que te quiten la propiedad. Tan locos, quieren que nos convirtamos en espías, en policías. ¿Y por qué? Si para eso hay una autoridad, el negocio ese está perfectamente autorizado y establecido. Sí, pero quieren que nosotros solucionemos lo que ellos no son capaces. Quieren que tú denuncies y para aparentemente cubrir tu propiedad o proteger tu propiedad, pero no es cierto. Es para solucionarles el problema de los narcotraficantes. Es la KGB al servicio del gobierno. Ándale, la delación, que es Total. lo más ruin que te puedas imaginar. Total, sí, la traición.